La Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta. Iglesias en países en las 3 Américas, también en Europa, África, Asia y Oceanía. Conectados por la misma doctrina, en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos por la palabra viva. Hermanos de todo el mundo participan en un mismo culto, en conjunto, en el mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión, como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todo el mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos comenzando una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio eterno. Sea bienvenido a este programa que es hecho especialmente para usted y para toda su familia. Nosotros estamos produciendo un mayor y más completo contenido transmitido en audio y video sobre el tabernáculo, su estructura y las aplicaciones proféticas de cada detalle en la vida de Israel y de la Iglesia de Cristo. El programa anunciando el Evangelio eterno en el segmento Lecciones del Manaim, los pastores Daniel Moreira y Sergio Sousa ya están algunas semanas abordando este tema, Jesús en el Antiguo Testamento, y mostrando cómo vemos al Señor Jesús en una prefigura en la práctica del culto realizado en el tabernáculo. Usted también puede participar de todos los jueves al mediodía en nuestro canal de YouTube, en Conversas Bíblicas. También abordamos este tema del tabernáculo y otros detalles muy interesantes que están siendo tocados ahí, ampliando el conocimiento y entendimiento sobre este tema tan maravilloso. Además, si usted no participó todavía del programa con este tema del tabernáculo, no deje de asistir a las ediciones anteriores que están en nuestro canal de YouTube. Y en el programa de hoy, más allá del segmento Lecciones del Manaim, usted estará con la profesora María Amim, escuchando sobre las bajas audiciones en el segmento Accesibilidad. Y la profesora Janaína Sumac mostrará varias participaciones en el segmento Perfecto Loor. Y la profesora Viviana Laya abordará el tema Los voluntarios en la obra del tabernáculo en la clase para niños, intermedios y adolescentes. El programa de hoy está imperdible. Participe del segmento Lecciones del Manaim. Este es el segmento de Lecciones del Manaim. Dios bendiga a todos con la paz del Señor. Pastor Sergio, la paz del Señor. La paz del Señor. Es un gran privilegio contar con su audiencia. Hemos recibido diversos mensajes con testimonios y comentarios sobre el programa anunciando el Evangelio eterno. Y usted también puede participar. Está apareciendo en la pantalla un código QR. Tú puedes aproximar la cámara de tu celular a este código QR y serás direccionado a un número de WhatsApp a través del cual podrás enviarnos un mensaje. Participe. Envía tu experiencia, tu sugerencia, tu pregunta. Citaremos algunos mensajes que recibimos esta última semana. Directamente de Fortaleza, estado de Ceará. Felipe Ricardo, así nos comenta: aquí en casa hemos acompañado el programa anunciando el Evangelio eterno y realmente
en la enseñanza sobre el tabernáculo ha sido muy enriquecedor. Y cada programa, él continúa, hemos profundizado más en la palabra y en el deseo de aprender cada vez. Elías Braches, de la ciudad de Salcedo, estado de Minas Gerais, escribió: a partir de la puerta del tabernáculo ya se podía ver el lugar del sacrificio, apuntando al sacrificio de Jesús por nosotros, para abrirnos un nuevo camino, y a través de su sangre nos da acceso a la santa presencia de Dios, donde el hombre disfrutaría de los secretos de la comunión que solamente se alcanzarían a través del sacrificio de Jesús. Glorias a Dios. ¡Qué comentario glorioso! Entendió el tema. Allá en el sur de Brasil, Yudneia, de la ciudad de Santa Catarina, comenta: el maná fue un milagro todos los días en el desierto, y hoy la iglesia vive del milagro de la gracia de Jesús todos los días. ¡Qué milagro ese alimento vivo y poderoso! Dejamos una pregunta en el último programa sobre el aspecto profético del altar del incienso, y Fabio Monteiro, de la ciudad de Victoria, del estado de Espíritu Santo, respondió: la madera representa al Señor Jesús en su humildad, y el revestimiento de oro habla de la realeza de Jesús. El incienso producía el perfume que tomaba todo aquel lugar santo. Es el buen aroma de Cristo que aparta el pecado del hombre para que tenga comunión con Dios. Otra respuesta a la misma pregunta vino de un pastor nuestro, de Pierao, del Río de Janeiro, pastor Leandro Fernández, que trajo una valiosa contribución diciendo: así como el incienso ofrecido en el tabernáculo era molido, el Señor Jesús, al ser molido en la cruz, trajo el perdón. El incienso subió como el clamor del Señor Jesús, como su sacrificio, y fue derramado, fue consumado en el derramar de su sangre. La iglesia hoy ora al Padre en nombre de Jesús y recibe las bendiciones derramadas por el Espíritu Santo. ¡Qué revelación!, ¿no? Gloria a Jesús. Muchas gracias por la participación de todos los que nos enviaron sus comentarios. Hemos hablado sobre Jesús en el Antiguo Testamento y la salvación, mostrando la riqueza profética notable entre figuras del Antiguo Testamento y el ministerio del Señor Jesús. Hoy proseguiremos hablando del tabernáculo, comenzando con la lectura de la palabra de Dios en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 6. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Como nosotros ya vimos, aquí, dentro del lugar santo, además de la mesa de los panes de la proposición, está aquí, en este ambiente. Aquí está la mesa de los panes de la proposición y el candelabro de oro. También estaba el altar del incienso. El altar del incienso era el último lugar del lugar santo, y quedaba frente al tercer velo, que es aquí, es esta puerta que daba entrada al lugar santo, el lugar santísimo. ¡Qué maravilla! Gloria a Dios. Y la Biblia registra, Sergio, que el altar del incienso estaba hecho de madera y revestido de oro. Aquí hay una ilustración apuntando proféticamente al Señor Jesús, como ya fue respondido.
por alguien que nos envió su contribución. Esta humanidad y humildad del Señor Jesús estaba representada ¿dónde? Proféticamente. En la madera. En la madera. Y su realeza y gloria representada o manifestada en el oro que cubría el altar. Es decir, este altar del incienso era o es un tipo más del profético glorioso del Señor Jesús. En el Antiguo Testamento. Amén. En el último programa, nosotros entramos en este ambiente, el lugar santísimo. Podemos ver aquí, tanto en la maqueta ilustrativa, esta última parte, como aquí, en el lugar santísimo. En este corte también ilustrativo. El lugar santísimo estableció ¿qué? Estableció el gobierno definitivo de Dios en la vida del pueblo de Israel. El lugar en que Dios manifestaba su gloria. Y aquí, en el lugar santísimo, en este lugar, solamente una persona, que era el sumo sacerdote, entraba, observe, una vez por año. Aquí, el pueblo podía entrar, participar. En el lugar santo, los sacerdotes, pero en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote. Una vez por año, que era en aquella ocasión anual en que la gloria de Dios era vista. Pero esto cambió. ¿Cambió desde qué momento? Cambió desde que la sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz. Porque allí Dios estableció un nuevo pacto, un nuevo testamento con el hombre. Gloria a Dios. Y afirma la Biblia, Daniel, que el Señor Jesús, siendo crucificado, en aquel instante dio un grito. Él murió. Y cuando esto pasó, en el templo, aquí tenemos el tabernáculo, pero en esa época ya era un templo. En la ciudad de Jerusalén, el velo aquí, en la puerta que daba acceso al lugar santísimo, es decir, un velo en el templo, se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Entonces, con la muerte del Señor Jesús, su sacrificio, cuando Él muere en la cruz del Calvario, esta entrada, este velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde solo una vez al año el sumo sacerdote entraba. Él se rasga a través de la muerte del Señor Jesús, de arriba abajo, ya no solo un sumo sacerdote podía entrar, sino el camino estaba abierto para el hombre. A través de Jesús, por la sangre de Jesús, puede tener acceso al lugar santísimo en la presencia de Dios. Lo que muestra, gloria a Dios, lo que muestra Jesús en el Antiguo Testamento, la profecía que se cumplió, el velo fue abierto. Vamos a ver el lugar donde quedaba el templo en Jerusalén. Vamos a hacer un viaje. Templo que tiene el velo rasgado. Hasta Oriente Medio. Y nosotros vamos a ver las ruinas de este templo a través de una visión, de una vista panorámica que está en el Monte de los Olivos. Aquí están las ruinas del templo. El templo inicialmente construido por el rey Salomón, hijo del rey David, fue destruido y años después reconstruido. Pero tiempo después de la muerte del Señor Jesús, volvió a ser destruido nuevamente, y este templo tenía también el lugar santísimo, con la misma restricción que solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y como usted ya dijo, Daniel, el velo, la cortina, que como en la maqueta nos muestra, quedaba aquí en este lugar, entre el lugar santo y el lugar santísimo,
se rasgó, nosotros ya mencionamos, se rasgó de arriba abajo en el momento exacto de la muerte del Señor Jesús. Y nosotros podemos hasta leer un texto que narra esto, que está en Marcos capítulo 15, versículo 37 y 38. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Gloria sea al Señor. Por tanto, Sergio, podemos decir que la sangre derramada por el Señor Jesús en su muerte dio inicio al nuevo pacto entre Dios y el hombre por la sangre del Señor Jesús, y dejó entonces de existir la restricción para que solamente el sumo sacerdote entrase en el lugar santísimo y vea la manifestación de Dios, sentir la alegría de este velo que fue rasgado. Es un privilegio de aquellos que son creyentes y son salvos por Cristo Jesús. El arca tenía 3 elementos en su interior. Aquí en el arca de la alianza, que era el maná, el cayado de Aarón y las tablas de la ley, estaban dentro del arca. El maná era el pan que descendía del cielo por la madrugada. Todos los días. Todos los días. No faltaba. De uso en la alimentación, era cocido o asado en el fuego, en forma de bollos. Y dice la Biblia, Sergio, que tiene sabor a miel. Y el sustento del pueblo a través del maná, durante la jornada de 40 años por el desierto, era Dios revelando el cuidado, el celo por su pueblo, durante toda esta travesía hasta llegar a la tierra de Canaán. ¿Qué aspecto profético nuevamente, glorioso, sobre Jesús en el Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque Jesús es el pan vivo que vino del cielo y sustenta a quien se alimenta hasta el día que fuese llamado a la tierra prometida o a la eternidad. Esto es, el maná fue el alimento del pasado, pero el Señor Jesús, como pan vivo, Él es el alimento para el alma. Jesús es el alimento para el alma, como está registrado y podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 31 y hasta el 33. Que dice así: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. El maná es pan del cielo, porque Dios descendió del cielo. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, no solo a Israel, sino al mundo. Al pecador. Es Jesús este pan vivo. Y en este mismo versículo que leímos, el Señor Jesús aún añadió: yo soy el pan de vida. Aquel que viene a mí no tendrá hambre, y quien cree en mí nunca tendrá sed. Tu alma tiene hambre. Tu alma tiene sed. Tú, el amigo, el joven, tienes hambre de una experiencia con el Señor. Te quieres alimentar de la bendición de Dios. Vamos a cantar, vamos a participar de un loor, de un himno, con bellas imágenes. Yo te invito, canta con nosotros, participe con nosotros. El título de este loor es Jesús, Señor, llego a ti. Llega al Señor en este momento. Él va a alimentar tu alma. Jesús, Señor, mi
Eu suplico agora a ti, ó, dá-me alívio mesmo aqui, aceita um pecador. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. En el interior del arca de la alianza también estaban las tablas de la ley o las tablas del testimonio que fueron dadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Vamos a hacer otro viaje hasta el monte Sinaí. Vamos a ver la imagen del monte Sinaí. Lugar de muchas experiencias. Es una imagen ilustrativa, porque la Biblia dice que el pueblo quedó al pie del monte en reverencia y Moisés en algún lugar, en lo alto de este monte, Dios se reveló a él 40 días. ¡Qué maravilla! En el monte Sinaí durante 40 días, el Señor habló con él. ¿Cómo está registrado en Éxodo, capítulo 34, versículo 27? Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Quiere decir, Daniel, las palabras fueron escritas por Dios en aquellas tablas que estaban aquí en el interior del arca de la alianza. Y fue entregado a Moisés, quien descendió del monte Sinaí y las presentó. Mostró las tablas de la ley al pueblo. Ahora, la Biblia registra cuando Moisés descendió del monte. Su rostro estaba diferente, resplandecía. Es así. El brillo en el rostro de Moisés era revelador ¿de qué? De su contacto, de su intimidad, de su relación con Dios. Sin duda,
una señal maravillosa manifestada en el hecho de testimonio que entrega Moisés, y significa una alianza, un contrato hecho entre Dios y el pueblo. Pero cuando el Señor Jesús vino al mundo y derramó su sangre, miren, nosotros estamos hablando ahora del antiguo pacto. Jesús, por su sangre derramada en la cruz, se tornó mediador de un mejor contrato, de un mejor pacto con Dios. Esto está en la palabra. La alianza de la época de Moisés era una profecía. ¿De qué? Una profecía de la alianza que Dios haría y ha hecho con el hombre por la sangre de Jesús. Y hay algo más. ¿No es así, Sergio? Estamos hablando sobre Jesús en el Antiguo Testamento y la salvación. ¿No es así? Observen entonces que las palabras escritas en las tablas entregadas a Moisés son una comparación profética notable de la revelación de la voluntad de Dios que sería establecida por su palabra, la Biblia. Bien, Daniel, nosotros ya vimos dos elementos que estaban en el interior del arca de la alianza: el maná y las tablas de la ley. Pero había un tercer elemento en el interior del arca, que era el cayado o la vara de Aarón. Y aún en la cubierta, que está representada también aquí, que era el propiciatorio. Llamado de propiciatorio. Este propiciatorio también tiene una serie de aspectos proféticos. Pero nosotros dejaremos, porque no nos da tiempo para hoy. El próximo programa nosotros vamos a traer el propiciatorio. Pero volviendo a la vara de Aarón. Durante la jornada de 40 años por el desierto, hubo un cuestionamiento al liderazgo de Moisés y Aarón, que eran los sumos sacerdotes. Dios entonces mandó que 12 hombres, uno de cada tribu de Israel, cada uno tomase un cayado, y que en este cayado fuese escrito, grabado, el nombre de la respectiva tribu. Pero el nombre de Aarón también sería grabado con el cayado relacionado a la tribu de Leví. La tribu de Leví, que era la responsable de los servicios en el tabernáculo. Hecho esto, los cayados serían colocados, los 12 cayados serían colocados aquí, en la tienda de la congregación, delante del altar, que eran las tablas de la ley. Y el Señor dice lo siguiente: ¿cuál sería la señal? La señal sería que el cayado del hombre que Dios había escogido florecería, como está en la palabra. En Números capítulos 17, versículo 5, que podemos leer. Que dice así: y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y lo maravilloso, Sergio, fue que al día siguiente, dice la palabra, Moisés entró en la tienda, que es el tabernáculo, y el tabernáculo con el nombre de Aarón había florecido. De flores brotaron nuevas flores, y el cayado quedó dentro del arca como testimonio del poder de Dios y de su elección por Aarón como sumo sacerdote. La vara de Aarón habla proféticamente de la dirección del Espíritu Santo. Cuando Israel estaba preparándose para dejar Egipto, la orientación del Señor, entre otras, fue el uso continuo del cayado en aquella jornada de 40 años. Porque el pueblo,
precisaba de la dirección de Dios. Y es más, cuando el Señor habló con Moisés, aún antes de que él vaya a Egipto a liberar al pueblo, Dios le orientó que Moisés llevase un cayado en su mano, a través del cual, y eso es, a través de este cayado serían hechas muchas señales. Vimos, por tanto, que el arca de la alianza contenía 3 elementos, y estos elementos, el maná, las tablas de la ley, la vara de Aarón, apuntaban proféticamente para la Trinidad. Vamos a mostrar un cuadro que nos va a mostrar esto. La Trinidad profetizada en el arca de la alianza. El maná profetizando al respecto de Jesús el Hijo. Pan vivo que descendió del cielo. Las tablas de la ley, profetizando sobre la doctrina, la palabra de Dios Padre. Y el cayado, la vara de Aarón, apuntando proféticamente a la dirección del Espíritu Santo. ¡Qué cosa gloriosa! Glorias a Dios. Entonces, nada era por si acaso en el arca de la alianza. Nada está independiente. Todo está conectado proféticamente. Gloria a Jesús. Por cierto, el texto bíblico, su análisis y comprensión, la luz del contexto histórico son factores que no pueden ser olvidados. Entre tanto, caminando un poco más allá, podemos contemplar aquello que el Espíritu Santo tiene para nosotros hoy, como enseñanza que se aplica a nuestra relación de comunión y santidad con un Dios vivo. Entendiendo sobre Jesús en el Antiguo Testamento y la salvación. Maranata, el Señor Jesús viene. Amén. El segmento de lecciones del Manaim tiene su contenido producido desde los seminarios y la escuela bíblica dominical de la Iglesia Cristiana Maranata. La escuela bíblica dominical sucede todos los domingos a las 10 de la mañana, hora de Brasilia, por nuestro canal de YouTube. Continúe participando del programa anunciando el Evangelio Eterno con los segmentos que seguirán. Está apareciendo nuevamente en la pantalla un código QR. Tú puedes aproximar la cámara de tu celular a este código QR y vas a ser dirigido a un número de WhatsApp a través del cual podrás enviarnos un mensaje o experiencia. Participe. Esto es muy importante para nosotros. En el programa de hoy dejaremos una pregunta que tú puedes anotar, sacar una foto o simplemente aproximar nuevamente la cámara de tu celular al código QR mostrado ahora, y la pregunta ya va a ser enviada por WhatsApp. Y está aquí la pregunta. ¿Cuáles son los aspectos proféticos del arca de la alianza mencionado en Éxodo 25? Repitiendo, ¿cuáles son los aspectos proféticos del arca de la alianza mencionada en Éxodo capítulo 25? Participe enviando su comentario. La paz del Señor Jesús a todos. La paz del Señor. Gloria a Jesús, alabado sea el nombre del Señor por la profundidad que el Señor nos permite alcanzar en la revelación. Esto no está en libros, no está en publicaciones. Está en aquello que encontramos más allá de la letra, las revelaciones contenidas en la palabra gloriosa de nuestro Dios. Usted ya se dio cuenta el cuidado y atención especial de la Iglesia Cristiana Maranata con personas, especialmente con niños, con alguna deficiencia. Nuestro objetivo es hacer lo más inclusivos posible a ellos. Y tenemos en todos los productos que producimos, siempre estamos trabajando para atender a todos, no importa sus limitaciones. Hoy en el segmento Accesibilidad, la doctora María Amin abordará el tema baja audición y sus consecuencias. La paz del Señor. Nuestro asunto de hoy es la baja audición y sus consecuencias. La adquisición del lenguaje depende de la audición.
Si el niño tiene pérdida auditiva, eso va a impactar en la calidad de su lenguaje. Eso va a depender de la edad, del tipo de la pérdida auditiva y del grado de esa pérdida auditiva. Entonces, hoy nosotros nos vamos a enfocar en aquellos niños que tienen pérdida auditiva pequeña y cuál es la consecuencia en su día a día. ¿Cómo adquirimos el lenguaje? El niño nace con una capacidad innata para adquirir cualquier lenguaje. ¿Y qué lenguaje él va a apropiarse? Aquel al que sea expuesto. Entonces el niño aprende un lenguaje en contacto con otro ser humano. Entonces él va oyendo y se va enterando de ese lenguaje. Si el niño no oye, en el caso de que sea sorda, entonces él va a necesitar el lenguaje de señas para que él se constituya como una persona. Tanto el niño que oye como el sordo tienen la misma capacidad cognitiva. Esta capacidad cognitiva depende del grado de lenguaje que yo adquiero. Entonces, el niño que oye, él va a tener el lenguaje oral, que en nuestro caso es el español hablado, y el niño sordo tendrá el lenguaje de señas que cada país tiene. El niño sordo, al tener a disposición el lenguaje de señales, tiene la misma capacidad de aprendizaje que un niño que oye. Pero el niño que oye poco, él puede oír poco por varias razones, pero ¿cuál es la causa más común de pequeñas pérdidas auditivas en los primeros 2 años de vida del niño? Y que no es tomada en cuenta, la otitis. Una otitis u otra no va a tener repercusión negativa, pero aquel niño que tiene infecciones recurrentes, sí, él va a tener pequeñas pérdidas auditivas en aquel periodo de infección, pero cuando esos son muchos periodos, él va teniendo pérdidas significativas. Primer paso en la adquisición del lenguaje es estar oyendo correctamente los sonidos de mi lenguaje. Predesarrollar una imagen mental de esos sonidos que tienen que ser bien sólidos. ¿Para qué? Para que después yo sea capaz de hablar, leer y escribir. Es un proceso. Si yo fallo aquí, entonces yo voy a fallar en los demás procesos. Entonces, el niño que tiene dificultad de oír en los 2 primeros años de vida, principalmente, él va a perder esos detalles de los sonidos de nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje tiene sonidos tan parecidos que nosotros mismos, los adultos, oímos letras y asociamos con una palabra como T a tejado, P a papá, D a dado. ¿Por qué? Es muy probable que yo esté dictando una letra y otro oiga y entienda otra letra. Entonces, la asociación con la palabra es para evitar esos errores, esos engaños. Entonces, el niño necesita oír bien. Niño que habla mal o mezclado, fuera de su edad propia para el desarrollo de su lenguaje, es muy probable que él vaya a tener problemas en su proceso de alfabetización y después en el proceso de escritura. Por eso es muy importante que nosotros debemos estar atentos en este periodo inicial. ¿Y por qué es importante el lenguaje? Porque en mi autonomía lingüística voy a apropiarme bien de un lenguaje y eso interfiere en mi capacidad cognitiva, en mi comunicación y en mi interacción social. Entonces, el lenguaje es muy poderoso en nuestra vida. Por eso, nosotros debemos estar muy atentos en esto. Y cada edad en esta área va a tener una necesidad de estímulo lingüístico. Y este estímulo lingüístico puede ser realizado en casa por los padres y familiares. Y en la iglesia también. Tanto en los cultos, en los loores, como en los estudios que son realizados para las clases de gestantes a 3 años, niños, intermedios y adolescentes. Entonces, crear un ambiente lingüístico, de estímulo de vocabulario, donde el niño se vaya a beneficiar de esto. Entonces, debemos estar atentos a este tema. Este asunto será más debatido en nuestro canal de YouTube, donde tendremos más tiempo para explicar mejor estas dificultades. La paz del Señor. Hemos recibido incontables participaciones de niños, intermedios y adolescentes de todo el Brasil y también del exterior. Son alumnos de la profesora Janaína
que están tocando o aprendiendo a tocar instrumentos musicales. En el segmento Perfecto Loor es muy especial e iremos a presentar las participaciones enviadas. Llegó la hora de que usted pueda quedarse aquí en la televisión o en la guía de la iglesia aprendiendo y tocando instrumentos musicales. Por eso, no pierda este segmento hoy. Es especial. Son niños, intermedios y adolescentes aprendiendo a tocar instrumentos para la alabanza y gloria de Dios. Saludo a todas las clases y a todos con la paz del Señor Jesús. Como ustedes saben, estamos en un mes muy especial, el mes de dedicación, donde podemos ofrendar, entregar aún más nuestra alabanza, nuestro tocar, todo nuestro corazón al Señor Jesús. Y es con mucha alegría que vamos a compartir en este momento algunos videos y experiencias que hemos recibido. Vamos a escuchar la experiencia de una intermedia. La paz del Señor Jesús. Mi nombre es Amanda. Soy intermedia, Iglesia Lagoa Santa, Minas Gerais. Mi pastor es el pastor Aguinaldo. Voy a hacer en este momento el toque del shofar, porque el Señor me visitó. Amén. La paz del Señor Jesús, que Dios bendiga a todos. ¡Qué bendición! Gloria a Jesús. También los padres de Caleb Díaz nos testimoniaron que estaban recibiendo la visita de la pequeña Julia. Y en el momento de la oración de las clases del EBD, Caleb le invitó para orar con él. Y en el periodo de la enseñanza de Loor, le dijo, Yo, vamos a tocar y cantar para Dios. Así tu corazón va a estar lleno. Caleb ya está evangelizando. Vamos a ver. Vem para o meio de povo que sabe o caminho da eternidade, onde a profecia aponta a direção. Este povo segue e alcança a salvação. Gloria a Jesús. Ahora vamos a ver otras participaciones que hemos recibido. Esta es la pequeña banda de las iglesias Bella Vista y Cerro Azul, Paraná. Delfina y Emma, Buenos Aires, Argentina. Ven para el medio, un pueblo que sabe el camino a la eternidad. Por la profecía, junto a la dirección, este pueblo sigue y alcanza la salvación. Aquí están representadas todas las clases. Arroyo Grande, Río Grande del Sur. Esta es la pequeña Darla Liz, Marechal Floriano, Espíritu Santo. María Eduarda tiene 7 años, tocando con su papá. Son de Muniz Freire, Espíritu Santo. Ana Sara tiene 9 años, tocando con su hermana joven, Rebeca. Son de Manaos, Amazonas. Los hermanos Esteban y Elena, Porciúncula, Río de Janeiro.
son los pequeños Beatriz y David, de Fundão Espíritu Santo. Natal Vinícius da Silva, de 10 años, Araxá, Minas Gerais. ¡Qué maravilla! Ahora agarra tu instrumento y vamos a ofrendar con todo nuestro corazón el loor en las batallas Soy un vencedor. A nuestro Salvador Jesús. A todos la paz del Señor. Hemos aprendido en la clase para niños, intermedios y adolescentes sobre el tabernáculo. Pero ¿cómo fue construido este lugar de culto revelado por Dios? Hoy en el segmento, en la clase de niños, intermedios y adolescentes, la profesora Viviana Laya hablará sobre los voluntarios en la obra del tabernáculo. Saludamos a todos los niños, intermedios y adolescentes con la paz del Señor. Hoy nuestra clase va a ser sobre los voluntarios en la obra del tabernáculo. Y vamos a leer la palabra de Dios en Éxodo capítulo 31. Vamos a leer los versículos 2 y 6. La palabra del Señor nos dice así: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y he aquí, yo he puesto con él a Aholiab, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Nosotros aprendimos cómo el Señor mostró cada detalle del tabernáculo. Ya vimos que en el atrio exterior del tabernáculo había el altar del holocausto, la fuente de bronce. También estaba la tienda del tabernáculo y allí estaba el candelero de oro, el altar del incienso y los otros elementos. Pero ¿quién fue llamado para construir todo eso? ¿Quién sirvió en la realización de esa grande obra? Uno de los hombres llamados por Dios para realizar esa gran obra fue Bezaleel. Y ustedes saben el significado de ese nombre. Bezaleel significa sobreprotección de Dios. Y no fue diferente con él. Bezaleel vivía debajo de la protección de Dios y fue llamado para trabajar en esa gran construcción. Otro siervo llamado por Dios también fue Aholiab. Este nombre significa el Padre es mi morada. ¡Qué maravilla! Dios era su abrigo, su seguridad, su descanso.
Y no fueron solo esos 2 siervos del Señor que trabajaron en la construcción del tabernáculo. La Biblia dice que muchos otros hombres también fueron llamados por Dios. Pero ¿será que Dios llamó a esos hombres porque ellos eran muy inteligentes? ¿O será que el Señor los llamó porque eran mejores que otros? No, aquellos hombres eran hombres simples, pero Dios vio que ellos tenían un corazón voluntario, un corazón dispuesto a obedecer. Entonces Dios los llamó y los capacitó a través de su Espíritu Santo. Y durante la realización de aquella obra, nadie se desanimó, todos permanecieron firmes, trabajando día a día, hasta que todo quedó listo. Todos hicieron ese trabajo con el corazón dispuesto y alegres. Nadie quiso cambiar el proyecto que Dios había revelado. Todo fue hecho exactamente de la manera que Dios les mostró. Una gran enseñanza Dios tiene para nosotros. Dios quiere ver en nuestros corazones voluntarios. Tener un corazón voluntario es tener un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. En nuestra vida muchas cosas son importantes para nosotros, pero lo más importante es servir a nuestro Dios. Nosotros estamos en un mes muy especial en la obra del Señor, la fiesta de la dedicación. Dedicar es entregarse. Entonces, cuando tú sacas un momento de tu día para orar, tú estás dedicando tu vida a Dios. Cuando tú vas a la iglesia, participas de los cultos, cantas los loores, oyes la palabra de Dios, tú estás teniendo un corazón voluntario. Cuando tú invitas a tu compañero, a tu familiar para asistir a la escuela bíblica, para ir a la casa del Señor, tú estás dedicando tu vida al trabajo de la obra de Dios. A veces podemos pensar que no somos capaces de realizar la obra de Dios. Pero hoy el Señor quiere hablarnos algo muy especial. Nosotros somos capaces cuando el Espíritu Santo nos capacita para realizar esta grande obra. El Espíritu Santo nos da sabiduría, nos ayuda en todo lo que vamos a hacer, sea en la casa del Señor o en la escuela o en nuestra casa. Ora con fe y Dios va a enviar su Espíritu Santo para ayudarte y para enseñarte cómo actuar. Que Dios pueda ver en nosotros siervos dispuestos a hacer toda su voluntad y que podamos dedicar más de nuestro tiempo para el trabajo en la obra de Dios. Amén. La paz del Señor. Quero ser fiel a ti, Jesus, fazer sempre a tua vontade, guardar a tua palavra, que é luz e vida para o meu caminho. Ser fiel, ser fiel, ser fiel até o fim. Ser fiel, ser fiel, até meu Jesus voltar. Quero andar na tua luz, Senhor, só assim estou seguro. Quero proclamar em alta voz: Jesus ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e reina em meu viver. Ser fiel, ser fiel, ser fiel até o fim. Ser fiel, até meu Jesus voltar. Jesus está vivo, reina em meu viver, e em breve voltará. En este mes de octubre el Señor nos ha dado muchas bendiciones y entre ellas
Estamos produciendo y publicando seminarios a través de las redes sociales. Ya publicamos en el YouTube y en el Instagram clases cortas de 5 minutos que presentan de forma objetiva el proyecto de Dios para la vida del hombre. Acceda a nuestras redes sociales y participe de todas las ediciones ya publicadas. También estamos publicando semanalmente un boletín de la Iglesia Cristiana Maranata. Puede acceder y descargar de la página de la iglesia. En este boletín están publicadas las principales informaciones de la institución y las participaciones enviadas del Brasil y del exterior en las escuelas bíblicas dominicales. Recordando, usted acceda y baje el boletín de la página de la Iglesia Cristiana Maranata. Ahora, yo quiero hablar con usted que fue tocado por el mensaje transmitido a través de este programa. Usted no conoce todavía a Dios, no tuvo una experiencia real con Él. Yo quiero alertarte que conocer a Dios es más que conocer la historia contenida en la Biblia, o teología o filosofías. Es vivir una experiencia real, personal con Él. Tenemos un canal directo para atenderte en el Brasil, de una llamada gratuita a cualquier hora, 0800-707-3076. Este es el número exclusivo para atender a todos los que todavía no son miembros de la Iglesia Cristiana Maranata y necesitan de una palabra de parte de Dios y aún de una oración. Yo quiero recordar que nosotros ya volvimos a los cultos presenciales en nuestras iglesias. Usted puede acceder a las páginas de la Iglesia Cristiana Maranata y buscar la iglesia más cerca de su casa. Estamos teniendo cultos presenciales todos los miércoles y jueves a las 7:30 de la noche y los sábados y domingos a las 7 de la noche. Nosotros continuamos transmitiendo cultos nuevos todos los días a través de nuestro canal de YouTube. Y usted también puede seguirnos en el Instagram y en el Facebook. Y también acceda a la página de la Iglesia Cristiana Maranata y Radio Manaim y baje las aplicaciones gratuitamente. No deje de navegar, que ofrecen mucho más y hablan sobre nuestras plataformas digitales. En la aplicación de la Radio Manaim usted escucha Loores 24 horas al día y puede compartir los mensajes. Y así estamos llegando al final de la edición de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Y no se olvide, todos los domingos en la mañana, en el canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Maranata, usted participa de la Escuela Bíblica Dominical. No se pierda. Y la semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos juntos una vez más en este horario, en una edición del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Maranata, el Señor Jesús viene.